nos gusta el básquet. Carlos Santos. Y con Víctor Palmeiro y Javi Fernández en los mandos técnicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Ya tenemos emparejamientos de la Copa del Rey de baloncesto del 19 al 22 de febrero en Valencia, después del sorteo de esta semana en el Palau de las Arts de la capital del Túria. Superjueves el que vamos a tener abriéndolo el Valencia Básquet de Juventud de Badalona por el mismo lado del cuadro que el gran bombazo del sorteo de cuartos, el Real Madrid Unicaja, frente a frente los finalistas del año pasado y los dos últimos campeones coperos. Para el viernes llegará el turno del Barça, que espera rival, o el Cosner Baskonia o el UCAM Murcia, igual que la Laguna Tenerife. La cosa se va a decidir el próximo día 8 de febrero, cuando Gran Canaria y Baskonia jueguen ese partido aplazado y que complete las 17 primeras jornadas de la Liga. Si Baskonia gana, será cabeza de serie y se cruzaría con la Laguna Tenerife. Si Baskonia cae en Gran Canaria, sería el rival del Barça en los cuartos de final. La Copa del Rey marca el camino de la actualidad, que también nos lleva por la Euroliga, con esa rotura, ¿no?, de la racha de 6 triunfos seguidos por el Real Madrid de forma inesperada, cayendo en la cancha de París ante un gran Nadir Gifi y una versión que ha recordado al Real Madrid de hace 40 o 50 días, cuando le costaba controlar a los partidos. Más allá de eso, una semana que nos ha dejado también noticias en los banquillos, porque Morabanc Andorra ha cesado a Joan Plaza, son antepenúltimos con 4 victorias, solo una más que Recoleta Salud San Pablo Burgos, y ha llegado al banquillo el técnico croata San Tabak para hacerse cargo del equipo del Principado hasta final de temporada. Fichajes en Zaragoza con la lesión de el bueno de Travel Hines y Sia Washington y el bueno de George Richardson. Ojo a este nombre, si sale bien es un auténtico pelotazo. Refuerzan la plantilla del equipo maño, en una semana que también nos deja la retirada de la camiseta de un mito, de una leyenda de Chicago Bulls al que las lesiones maltrataron y no dejaron ver todo el potencial de todo un MVP de la NBA como Derrick Rose, en medio de rumores de traspaso para Santi Aldama, y también con el run run que sigue sonando de la NBA y su aterrizaje a Europa y de qué decisión va a tomar el Real Madrid, que parece que espera movimientos en la Euroliga para pronunciarse y para tomar la decisión definitiva. Vamos a estar charlando con un jugador de Mónaco, con Nemanja Nedovic, felicitando a Estudiantes por la Copa de España, conquistada este fin de semana en Palencia, y por supuesto analizando lo que puede ser la Copa del Rey. Quedan 21 días, pero lo que se nos viene por delante es tremendo. Menú espectacular que arrancamos desde ya. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Lo primero es poner sin duda voz a los protagonistas de la semana, los de ese sorteo copero. Ya saben, el jueves 19 de febrero a las 6 arranca la Copa con un Valencia Básquet Juventud de Badalona, aunque el plato fuerte será el de las 9, el Real Madrid Unicaja de Málaga, los últimos campeones frente a frente. Partido que ven así Sergio Rodríguez y Berni Rodríguez. Poner el foco en el partido que nos toca en cuartos, contra Unicaja, un gran rival, como he dicho, y estar preparados. Hemos hecho una temporada de menos a más, estamos en un buen momento, trabajando muy bien, la gente ya que se ha incorporado y llevamos ya tiempo entrenando, pues nos encontramos mucho mejor y bueno, contentos por el proceso que nos ha llevado hasta aquí, y ahora empieza la parte importante y el objetivo de la Copa siempre es un objetivo muy importante. No me gusta ninguno de los posibles oponentes, pero Real Madrid evidentemente pues es un club, ya no hablo de tradición, sino hablo de la actualidad, de cómo está jugando. Empezó creando grupo, uniéndose entre los jugadores, entendiendo la filosofía de Sergio y bueno, y ahora tenemos a un Real Madrid líder en la clasificación y jugando muy buen baloncesto y que va a seguir creciendo seguro, así que bueno, va a ser un rival complicado, pero con toda la humildad del mundo intentaremos, por supuesto, ganar. El rival del ganador de esa serie será el ganador del Valencia Básquet Juventud de Badalona, eliminatoria que ven así Enric Carbonell, director general de Valencia Básquet, y Juana Morales, presidente del Juventud de Badalona. La historia de la Copa nos dice que da igual jueves, viernes, un rival que otro. Al final, si quieres ganar la Copa hay que ganar 3 partidos, y es lo que tenemos en mente, ganar el primer partido, que es lo que tenemos que pensar, y no hacer más elucubraciones, porque eso, como digo, la historia nos muestra que ha habido 1000 formas de jugar ganando, de jugar perdiendo. Entonces, primer partido, Juventud y adelante. La Copa del Rey es
es una competición que está abierta, ¿no?, a que pasen cosas, y esperemos que el jueves a las 8 de la tarde hayamos sido capaces de que pasen cosas y haber ganado, aunque bueno, la verdad es que ahora mismo el reto parece bastante complicado. El viernes quedará el Barça como gran favorito en ese lado del cuadro, todavía por definir, porque el día 8 de febrero se juega ese Gran Canaria-Baskonia, que va a marcar un poco si los vitorianos, si ganan, son cabezas de serie, pero si pierden, se enfrentarían al Barça. Jordi Trías es el responsable de la sección de baloncesto junto a Juan Carlos Navarro del Barça, y Alejandro Gómez es el director general de UCAM Murcia. Yo miro bastante el tema del calendario, me hubiera gustado que fuera el jueves, la verdad. Yo he sido jugador y sé que el descanso de ese día es importante, tampoco es excusa, se han ganado muchas Copas del Rey jugando el viernes, y el rival al final, como te digo, nos mira más a nosotros, estamos ahora haciendo las cosas bien y pensamos que si tenemos nuestra mejor versión vamos a pasar a la eliminatoria. Claro, pero bueno, 2 por 1, tenemos 2 para pensar y dos grandes equipos, con lo cual cualquiera de los dos va a ser un gran partido, y tanto Barça como Tenerife nos lo pondrá muy difícil, y para nosotros súper contentos de estar aquí, y ahí somos capaces de dar la sorpresa con cualquiera de los dos equipos. Bueno, no sé si somos la Cenicienta, lo que sí te digo es que venimos con muchísima ilusión, además está cerca de casa, vendrá mucha afición, intentaremos competir lo mejor posible, sea quien sea el rival. Una de las novedades de la Copa va a ser el regreso de Baskonia, 3 años después a la cita copera. Félix Fernández es el director deportivo del conjunto basconista, y Nico Ricciotti es el responsable de relaciones institucionales de la Laguna Tenerife. Los rivales, bueno, pues depende un poco, ¿no? Todavía está un poco en el aire, tenemos todavía un partido ahí pendiente el día 8 de febrero, y dependerá lo que hagamos, ¿no? Si nos enfrentamos a Tenerife, que es un rival difícil, muy difícil, con mucha experiencia, o un Barcelona que, bueno, pues por sí solo habla, ¿no? Hablamos de un equipo llamado a ganarlo todo, ¿no? Ambos rivales son complicados, pero bueno, dependemos un poco también de nosotros, llegamos con buenas sensaciones, estamos ahora en buen momento, es cierto que todavía quedan días para la Copa del Rey, los equipos cambian, pero bueno, estamos contentos, con mucha ilusión y con muchas ganas de afrontar esta Copa del Rey en Valencia. Tenemos que ser conscientes de nuestras capacidades, lo hemos hecho otros años, ganándole a rivales importantes, y bueno, sea Baskonia o sea UCAM, intentaremos plantar cara. Precisamente la Laguna Tenerife completaba el cuadro final de 8 equipos que participarán en la Copa, y lo hizo colándose por la puerta grande, con victoria en el Palau por primera vez en su historia, y con estas buenas sensaciones para Chus Vidorreta. Estamos acostumbrados a estar con los mejores, pero siempre nos cuesta, siempre tenemos que sufrir, y de hecho hace 2 temporadas entramos en la Copa ganando los 2 últimos partidos, 9-8. Entonces en los últimos 5 años esta es nuestro tercer mejor récord. Yo mismo solo me acordaba, pues eso, de que el año pasado habíamos entrado con 12 victorias, pero digo, oye, que las pasamos canutas, y hace 4 años yo me acuerdo haciendo así con el 6 porque nos daban por estar fuera de la Copa, y era la 6ª consecutiva, ¿no? Es decir, nos cuesta siempre, y fue perdiendo un partido y entramos por el básquet a verás. La diferencia es que hoy hemos entrado ganando, y además teníamos un colchón de básquet a verás que era bastante más razonable que el que nos afectó en aquel partido. Más protagonistas de entrenadores. Va a arrancar la segunda vuelta con cara nueva en el banquillo de Morabanc Andorra. La destitución de Joan Plaza, equipo antepenúltimo con 4 victorias, solo una por encima de Recoleta Salud San Pablo Burgos. Le sustituye un hombre que arrancó precisamente su trayectoria a los banquillos junto a Joan Plaza, el exjugador Zantabac. Siempre con nuevas generaciones, no soy baloncesto, pero en total me preocupa más a mí, porque yo creo que seres humanos ya no son tan duros como eran, son mucho más frágiles, son mucho más avanzados en algunas cosas, pero yo creo esta fragilidad mental que me más preocupa, y por esto, porque esto no es una batalla, esto no es un sprint, esto es un maratón, quiere decir que no es un partido que hay que ganar y bueno, esto es un maratón, necesitamos jugar bien durante un periodo largo, quiere decir esta parte mental, esta frescura mental, esta capacidad de creer en cosas que estamos haciendo y salir una y otra vez peleando por este objetivo que tenemos, a esta hora primera, es lo que más preocupa. Pero se va uno junto con otro, porque si nosotros no mejoramos defensa, vamos a seguir teniendo problemas.
Más protagonistas, noticia positiva y feliz para los aficionados de Estudiantes que este pasado fin de semana se proclamaban campeones de la Copa de España en Palencia, derrotando en la final al Thunder Palencia 68-73, consiguiendo además el tercer título de esa modalidad en su trayectoria, un título que levantó Jason Granger y que sirve para soñar, ¿por qué no?, con el ascenso en mayo. Es bonito ganar un título con Estudiantes, pero bueno, está claro que a pesar de todo eso, sobre todo de la manera que lo hicimos, ¿no? Yo creo que llevamos una temporada un poco complicada y demostramos el fin de semana que creo que nos hemos encontrado un poco como equipo, encontrar una identidad que era que estamos buscando y bueno, ahora que feliz, ¿no? Pero ahora pensar el foco, el objetivo principal, que es intentar ascender. Más protagonistas han pasado y han desfilado esta semana por los micrófonos de Radio Marca. El seleccionador nacional, Chus Mateo, que responde así sobre dos cuestiones importantes. Primero, sobre Rhys Robinson, nuevo jugador nacionalizado por carta de naturaleza y que tiene pintaza, solo 15 años. Bueno, es un jugador muy joven todavía y nuestra idea con su fichaje, entre comillas, ¿no? Es que sea un jugador que sabemos que es muy probable que pueda formarse, por lo menos inicialmente aquí en España, y es un jugador de una calidad enorme, es un jugador que está encantado también con lo que hemos podido hacer, ¿no? De tratar de hacerlo español muy prontito. Él tiene una calidad enorme, en la cantera del Real Madrid lo está demostrando, pero yo espero y deseo que con el tiempo pues esto sea una buena maniobra, una buena estrategia para tener un jugador formado, aunque no haya nacido en España, pero formado en España y que tenga cierto arraigo a lo que es el baloncesto nacional. Y también cuestionado como exentrenador del Real Madrid y como seleccionador por el tema más candente de la actualidad, el nuevo proyecto de la NBA en Europa o la Euroliga, sobre la posibilidad de que el Real Madrid cambiase de competición el próximo año y sobre la viabilidad de este proyecto NBA, así responde Chus Mateo. Si es así, ¿no? Si al final alguno de los equipos que participan en Euroliga decide, el Real Madrid en este caso, ¿no?, que es el que hemos hablado, decide marchar a NBA, pues va a cambiar un poco, ¿no?, el escenario. A mí lo único que te puedo decir es que me gustaría que de una vez por todas todos los mandatarios de todas las competiciones pudieran en un momento determinado ponerse de acuerdo en reducir un poco el número de partidos. Me parece que es una barbaridad lo que en ocasiones juegan los jugadores, les obligamos a estar en todos los momentos bien de forma y... Son 3 minutos, pero merecen ser escuchados. Son las reflexiones de Fabián Coser, en tiempo de marcador, exjugador de baloncesto, 20 temporadas como profesional, pasando por Cholet, por Le Havre, por Baskonia, por Brose Bamberg y por Real Madrid y por Armani Milán. Protagonista en marcador con una charla preciosa junto a Pablo Parra y que resumimos con estos sonidos. La satisfacción está plenísima. Yo creo que he aprovechado todo lo que puedo aprovechar de Fabián Coser. Yo creo que es como que llegué al máximo de mi potencial. Y de hecho yo creo que he hecho más de que sean mis padres, yo, sean mis amigos. Nadie hubiera pensado que llegaría a hacer tanto. Pero bueno, siempre uno piensa en cosas que puede haber ganado. Me verdad que me hubiera gustado ganar una medalla con Francia. Pues la selección al final es tu país, ¿no? Soy muy patriota y es cosas que uno quiere ganar. Y de hecho siempre tenía como el pinchazo un poco en el corazón cuando les veía ganar, porque al final, bueno, tú también quieres estar en la foto, también por lo que representa para tu familia, llevar la camiseta de tu país. Pero bueno, intento siempre ver el positivo, es lo que he hecho en mi carrera y me quedo que he jugado una Olimpiada en Londres, he jugado un campeonato del mundo en Turquía, con poco protagonismo, pero ahí estaba y aprendí mucho. Siempre la gente se recuerda mucho de mis finales, etcétera, cosa que yo también valoro mucho en mi carrera, pero yo creo que en el día a día, ¿no? Ser buen compañero, ser pues un líder en mi manera de ser, ¿no? El hecho que venía siempre antes de entrenar, o sea, venías al gimnasio, Fab siempre estaba, se quedaba siempre a tirar. O sea, son cosas que al final impactan también a los compañeros, porque ¿por qué Fab tiene éxito? Pues yo creo que
es por eso. Para mí Fabián Coser tiene éxito por su trabajo. Nunca he sido el más atlético, el mejor tirador, el mejor defensor, pero trabajó más que nadie. Y yo creo que yo llegué en momentos claves de temporada siempre con muchísima confianza porque sabía que había trabajado más que los demás. Estaba más listo. Es como si tienes matemáticas al día siguiente y he estudiado 3 veces más que tú. Entonces sé el resultado, sé que voy a estar cómodo en este momento y es lo que a mí me dio alas durante mi carrera. No quería presumir de nada, o sea, yo entraba por la puerta pequeña al Real Madrid, no era un fichaje estrella para nada, venía de Bamberg, es otro nivel, pero bueno, jugué antes en Baskonia, entonces me conocían, ¿no? En el Madrid. Y yo creo que por mi estilo de juego pegaba. Yo siempre pensé que pegaba mucho en jugar para Pablo, para su juego, etcétera, y cómo jugaba el equipo. Pero claro, luego es muy difícil, ¿no? Entrar en un vestuario donde está Yul, está Rudy, está Jesse, está Luka, Facu, o sea, da vértigo, ¿no? Para un jugador y al final, pues eso, te puede entrar un poco de miedo también porque al final somos competidores contra el rival, pero también en el vestuario, ¿no? Porque al final los minutos son los que hay y tienes que rendir para merecer tus minutos. Entonces no me imaginaba para nada este final, pero me lo curé, al final lo trabajé mucho y cada año quería más, nunca, siempre estaba con hambre. Un grande, entre los grandes, Fabián Coser, al que seguro que vemos ligado al baloncesto. Así viene la semana en cuanto a sonidos, en cuanto a noticias, y nosotros que tenemos un menú precioso por delante, porque aprovechamos la visita del Mónaco la semana pasada a Madrid para charlar con un fenómeno como Nemanja Nedovic, al que enseguida vamos a escuchar, y por supuesto también a analizar cómo queda ese sorteo de la Copa, qué podemos esperar en el torneo del CAO, y también a felicitar a un entrenador que ha hecho a Estudiantes campeón de la Copa de España y por supuesto la NBA y la retirada de la camiseta de un mito como Derrick Rose. Bienvenidos a Nos Gusta el Básquet. Carlos Santos, Nos Gusta el Básquet. La verdad que me apetece muchísimo charlar con Nemanja Nedovic, que es uno de mis jugadores favoritos, al que ya saludo. Hola, encantado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bien, todo bien. Bueno, te quiero preguntar, lo pregunto siempre, pero ya han pasado 4 meses de temporada, Nemanja, y posiblemente sea de los años más complicados para saber qué 4 equipos van a estar en la Final Four, ¿no? Por la competencia que hay en la competición, Nemanja. Sí, lo veo en nuestro caso, después de 6 victorias seguidas, estábamos ahí con otros equipos aún. No se puede hacer la diferencia. Creo que el mes de febrero va a ser muy, muy importante para eso y los buenos equipos se van a destacar un poquito de los restos. Pero veremos, estamos en una buena posición. Como he dicho, no hemos hecho un buen partido ayer contra Estrella Roja y queremos reaccionar mañana contra Madrid, pero va a ser muy difícil. Siempre jugar aquí es muy difícil. No estabas el año pasado, Nemanja, pero ¿cuánto se habla dentro del vestuario de jugar la final del año pasado, de lo que ha podido dar tipo de experiencia al grupo para ello? Creo que está en las cabezas de ellos, pero no se habla mucho porque es nueva temporada. Yo veo que están tienen hambre, quieren hacer ese pasito que le faltó el año pasado. Y nada, estoy intentando ayudar el equipo al máximo posible a llegar a los primeros 4 y hacer las cosas más fáciles después en playoff. Y yo personalmente creo que no se puede hablar de Final Four ahora, no se puede gastar energía en eso. Creo que tenemos que ir día a día y tomar cada semana como una final. Te pregunto un poco por lo personal, ¿cómo es la convivencia con tantos jugadores en esa posición, ¿no? Tantos cracks en esa posición, sí. Contigo, con Mike James, con Okobo? Es diferente de lo que estoy acostumbrado. En cada equipo hasta ahora tenía un rol más grande, pero cuando en verano llegó la oferta de Mónaco,
he tomado esa decisión y he hecho el esfuerzo de sacrificio que quería sacrificar. Minutos, rol más importante, puntos, porque creo que aún tengo mucho baloncesto en mi cuerpo, en mis gambas, pero he tomado ese sacrificio para llegar a un equipo con muchos jugadores de calidad, especialmente en mi posición. Mike, Eli, Matthew, Alfa, todos tenían un gran rol en llegar a la final del año pasado, pero lo he hecho por ganar y estoy muy satisfecho, estoy muy concentrado en ese mi rol de ayudar al equipo lo más posible en los minutos que tengo en la cancha. Te pregunto por el coach Nemanja, supongo que ha sido un referente para ti como jugador, como para muchos, que te ha tocado jugar contra él. Te pregunto por él, por su día a día, ¿qué os transmite como entrenador? No, Billy es muy entrenador de jugadores. Ha jugado hasta un par de años atrás y conoce el baloncesto, sabe el baloncesto, la táctica no es una cuestión de táctica, es más de manejar la gente. Hay muchos egos en este equipo, muchos jugadores que quieren ser con más puntos, con más asistencias, lo más importantes, y hay que saber gestionar esos jugadores y esos nombres grandes. Supongo que es un reto para ti cuando juegas contra equipos como Real Madrid, con tus recuerdos de Valencia, de Málaga también, ¿no, Nema? Sí, más de Málaga, porque he jugado en Málaga 3 años y había muchos duelos contra Madrid. Y una cosa que me está en la cabeza, que hay que estar mejor de 10 puntos contra el Madrid, en Madrid, para ganar al final, porque son capaces de girar un partido en un minuto y si no estás concentrado con los 40 minutos te van a hacer pagar. Siempre así con Madrid. De Málaga, ¿qué decimos? Cuando les ves por la tele lo que han conseguido estos años, Nemanja, ¿ya se veía cuando estabas allí que se podía construir algo chulo allí, ¿o no? Sí, seguro. Málaga tiene mucho potencial. Creo que a los jugadores les gusta vivir en Málaga, les gusta jugar ahí. Es uno de los mejores sitios para un jugador de baloncesto, un jugador de sport. Y echo de menos mucho a Málaga. No tenía la oportunidad de jugar contra ellos porque los últimos años están en la Champions League. Creo que con los resultados de los últimos par de años merecen una plaza en Euroliga o Eurocup. Creo en Euroliga seguro, y es una pena que no había una oportunidad para jugar contra Unicaja desde que me he ido de ahí. Te quiero preguntar por Curry, Nemanja. ¿Qué recuerdos guardas de él, de tus años en los Warriors? Era súper joven, pero no sé si se le veía ya lo que se convertiría en jugador o no. Sí, estos años ya se veía que va a ser superestrella. Creo que ese año era su primer All-Star. Y el año que yo venía a Valencia, ellos han ganado el campeonato, el añilo. Y entonces yo ya sabía que va a ser un jugador increíble, un Hall of Famer, y lo está mostrando con 36, 37 años hoy. Un chico muy bueno, muy amable. Solo buenos recuerdos con él, y he parado mucho. Es verdad que estuve ahí un año y 2 meses, pero he parado mucho como entrenar, como ser profesionista de él. De Jokic, ¿qué se puede decir, Nemanja? Coleccionista de récords, la forma que tiene de jugar, tú que le conoces de la selección, ¿qué se puede decir sobre Jokic? Que no se haya dicho ya. Sí, es muy difícil decir algo nuevo, pero es un jugador único, es el mejor jugador
de baloncesto en los últimos 3-4 años, y cuando crees que ya está al límite, él hace una temporada como esta así y nos muestra que hay mucho margen de mejorar. Y nada, soy muy fan de él, veo sus partidos cada vez que puedo. Hablamos un par de veces con WhatsApp, y nada, un jugador, una persona muy interesante, muy única, y tenemos que disfrutar de él, porque cuando se acaba el baloncesto no creo que lo vamos a ver más. La penúltima que te hago, Nemanja. Para un serbio, ¿qué significa la rivalidad, los partidos entre Partizan frente para Estrella Roja? ¿Qué significa para un jugador? Son partidos especiales, con mucha tensión, con mucha energía, con las aficiones. Los últimos años creo que ha sido más especial porque Partizan ha regresado en Euroliga, y ahora hay 2 equipos serbios en Euroliga, y cuando jugamos en ABA Liga o Liga Serbia no puedes hacer los partidos donde hay la afición de un equipo y la afición de otro, solo del equipo que está en casa. De local, sí. En Euroliga ahora tienes las 2 aficiones, entonces mucha energía, mucha tensión, y es difícil jugar esos partidos porque no son partidos normales, pero creo que es muy bueno para el baloncesto. Como se puede ver, es mucha gente viene solo para ese partido a Belgrado, y seguramente que la Euroliga, Belgrado merece 2 equipos en Euroliga cada temporada. Por cerrar, lo habla todo el mundo, el tema de la NBA, de si aterriza en Europa o no. Para alguien que conoce los 2 tipos de baloncesto, te pregunto por tu pensamiento, lo personal. ¿Te gusta, no te gusta, lo ves realizable o no? De verdad no lo sé, no sé cómo, no he estudiado ese plan de NBA, no sé cómo va a funcionar, entonces no te puedo decir mucho. Solo sé que si llega la NBA a Europa va a llegar mucho sueldo, y sabemos que los sueldos son lo más importantes hoy, tristemente. Pero ya veremos, no soy especialista para eso, para hablar de eso, pero ya veremos. Pues un ratito para charlar en este Nos Gusta el Básquet y para hacer un poquito de pitonisos. Es verdad que quedan todavía 3 semanas para la Copa, que la cosa puede cambiar y mucho, pero la verdad que da la sensación de un poco de desigualdad en el cuadro final después de ese sorteo. El jueves, ya saben, arranca la Copa con el Valencia Básquet Juventud de Badalona, seguirá con el gran partido de los cuartos, posiblemente el duelo entre los dos últimos campeones, Real Madrid Unicaja, y para el viernes, pendientes de lo que pase en ese Cosner Baskonia Dreamland Gran Canaria el próximo día 8, bueno, pues Cosner Baskonia o UCAM Murcia frente a la Laguna Tenerife o frente al Barça, en función de quién sea el ganador. Y para hablar un poquito de lo que puede ser esa Copa del Rey y demás cuestiones, tengo cita con Alex Madrid, compañero de DAZN, al que ya saludo. Hola Alex, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. Y también está en la redacción de Movistar Plus Chema Lucas. Chema, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Alex, primero, tu sensación, ¿no? Después del sorteo, es verdad que poco se puede hablar ahora de candidatos que posiblemente sean cambiantes en los próximos días, porque la Copa es de sensaciones, pero bueno, tu primera pincelada sobre el sorteo. Bueno, lo primero que yo casi que quería que saliera un Baskonia o UCAM Murcia para quitarnos un poquito el lío ¿no? Que tenemos en la cabeza y con partidos aplazados y tal. Que nos hubiera dejado una imagen más clara seguramente de la parte de abajo del cuadro. Sí. Y estoy muy de acuerdo. Muchas veces se dice incluso que no importa mucho Exacto. En qué momento llegue a la Copa del Rey, que incluso el equipo que peor llega puede dar la campanada. Y es que creo que tenemos el ejemplo, por ejemplo, en la pasada jornada, no creíamos que la Laguna Tenerife pudiera ganar en el Palau, tal y como estaba jugando el Barça y ganando el Barça en Liga Endesa. Con el equipo de Chus Vidorreta algo flojo y de repente gana y en un buen partido del equipo en el Palau.
yo creo que puede ser una copa donde, pues por ejemplo, equipos como Baskonia, que alguna vez a ti te he dicho que le veía difícil incluso que se metiera en copa, pues puede ser un torneo propicio para ellos. ¿Tu sensación, Chema, de lo que es el sorteo en sí? Bueno, pues un poco en la línea de lo que habéis comentado ya. La parte más dura o más complicada es la de la parte de arriba, valga la redundancia, del cuadro. Lo que pasa es que sí cuentan con un factor del que todavía no hemos hablado, que es que jugarán sus eliminatorias de cuartos el jueves. Por lo tanto, tendrán un día de descanso con respecto a la que asumimos que es la parte más asequible del cuarto, que es del cuadro, que es la parte baja, donde todavía tiene que definirse pues esa situación de cabezas de serie entre Cosner Baskonia y UCAM Murcia. Bueno, al final es un torneo tan impredecible que todavía estamos a muchísimo tiempo para poder hablar de favoritos o de candidatos, ¿no? Bueno, creo que sí creo que hay equipos a los que les puede beneficiar el formato por ser un torneo corto, pero todo va a depender mucho, pues primero de las sensaciones con las que lleguen los equipos, de las situaciones también de jugadores lesionados y de puntos de forma, y luego también pues cómo empiecen las propias sensaciones del primer día de torneo, tanto jueves y viernes, para los 8 equipos. Alex, si el torneo fuese ya la semana que viene, viendo un poco las sensaciones de los equipos, si te preguntara por las 2 series del jueves, ¿qué me dirías? ¿Quién ves más favorito, más con más forma que su rival? Bueno, yo creo que ahora mismo el Real Madrid, por momento de forma, parece, en mi opinión, incluso no solo de la parte de arriba del cuadro, sino teniendo en cuenta los 8, por esto que hemos dicho siempre, que los equipos de Sergio Escariolo son un poco diésel. Sí. Y claro, si ves los resultados del último mes, ¿no? Creo que son 10 victorias de las últimas 11 o algo así, que es una verdadera barbaridad, que ves al equipo incluso con, pese a la baja de Maledón, ¿no? Con algún descanso, e igualmente ganan sobre todo en Liga Endesa con bastante suficiencia. Yo creo que ahora mismo no negar que es el gran favorito es, pues negar una evidencia. Pero es cierto que enfrente va a tener un equipo que precisamente en torneos cortos se le ha dado bastante mal, que Valencia Basket también se le ha dado, pues lo vimos en la Supercopa, mal, y que puede ser interesante. Yo sí que creo que el gran favorito, o el que parte con mayor ventaja de estos 4 en su eliminatoria, es Valencia Basket. ¿Y del viernes? Del viernes, esperando un poco lo que ocurra, lo que creemos es que el Baskonia va a ganar en Las Palmas y que por tanto va a ser cabeza Cuidado de ese serie. Partido, porque ese partido, con la presión de tener que ganar para no jugar con el Barça, es una prueba de mucho nivel para Baskonia. Tengo que decirte, Charlie, que seguramente tenga más ganas el Barça de que gane Baskonia ese partido que el propio Baskonia, ¿no? Porque al final, después de perderse alguna copa en los últimos años, puede ir más sin presión y bueno, con un ambiente seguramente en el pabellón que le va a favorecer, y el Barça, yo creo que ahora mismo por el ritmo que imprime Baskonia en los partidos, seguramente vamos a ver cómo llega el equipo físicamente, ¿no? Es algo que ha dicho Chema y que tiene mucha razón. Hay equipos como el Barça que pueden depender mucho de las ausencias en un torneo en el que van a jugar 3 partidos en principio en 3 días. Pero yo creo que el propio Barça será el que prefiera seguramente que el Baskonia vaya a la eliminatoria ante la Laguna Tenerife y que ellos se enfrenten a UCAM Murcia. UCAM Murcia es cierto que le hemos visto una primera parte de la temporada muy buena, pero que seguramente parta con más desventaja por inexperiencia y por estas últimas sensaciones en principio en la Copa. Para ti, Chema, ¿cómo lo ves? Si la Copa fuese la semana que viene, ¿qué pronosticarías? Bueno, yo creo que por la parte de arriba del cuadro, primero, evidentemente, creo que negar que el estado de forma del Real Madrid es el que es ahora mismo y que creo que ya está funcionando como una máquina pues muy bien engrasada a todos los niveles y contra cualquier tipo de rival. Creo que también, pues lo mismo, si fuera la semana que viene, le pilla un poco pronto, pero Unicaja es un equipo que va evolucionando y que, pues a diferencia del Unicaja que hemos visto en los últimos años, no es un equipo tan rodado, pero que puede tener un pico de rendimiento a esas alturas de temporada. Creo que es un equipo que tiene todavía mucho potencial por explotar
y creo que va quemando etapas. Ya lo hemos visto esta última jornada frente a un hueso muy duro de roer como es el UCAM Murcia, salvando un partido importante en la prórroga en su pabellón. Y luego, pues bueno, Valencia Basket es un equipo que depende mucho, para mí, de la energía con la que llegue y del estado de ese ritmo que impone la pista. Y yo hay veces que en este camino ya rumbo a la Copa, en algunas semanas, pues le he visto un poquito justo de fuerzas. Vamos a ver, pese a tener una plantilla larga, cómo afronta este reto, porque también sabemos que es un equipo pues que a veces se ha venido abajo en eliminatorias de este estilo. Pero, pues bueno, también dependerá mucho de cómo llegue a nivel físico, de cansancio, de acumulación de partidos y demás. Y por la otra parte del cuadro, pues bueno, creo que para mí es la más impredecible, la verdad, porque hablar de favoritismo, sobre todo cuando hay equipos donde, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo un tramo de temporada, la Laguna Tenerife un poco más flojo de lo habitual, nos tienen muy mal acostumbrados, pero llegan en el Palau. ¿Quién te dice que para un torneo de estos, pese a ser un equipo, ¿no? Pues con una media de edad alta, no va a ser capaz de sacar adelante sus partidos pese a tener ese déficit de tener que jugar, en el caso llegar a la final 3 consecutivos. Pero es que os voy más allá. Hablaba Alex, y estoy de acuerdo, ¿no? Con la posible falta de experiencia en este tipo de torneos del UCAM Murcia, pero en cambio creo que poner en valor que tienen muchos jugadores, ¿no? Tengan en este tipo de torneo y que seguro van a saber que es su gran escaparate de cara a medio largo plazo en el mercado. O sea que en ese sentido creo que, bueno, evidentemente no hay nada que descubrir si hablamos del Barça y cómo pues ha dado un giro de 180 grados. Ay, que se le va la cobertura a Chema, si le podemos recuperar. Alex, ya aprovecho y te pregunto por el otro tema candente de la actualidad. La semana pasada, pues comentábamos, ¿no?, la ausencia de Gran Canaria de la Copa, que es uno de los fijos del torneo, que ahora mismo está más cerca de pelear por la permanencia que por la Copa. Te pregunto por Andorra, que acaba de cambiar de entrenador, la salida de Joan Plaza, la llegada de Santabac. No sé qué esperas un poquito de Morabanca Andorra de este cambio y tu sensación sobre la parte baja de la tabla. No sé quién metes en ese lío. Bueno, yo no creo que Casa de Monzaragoza, pese a la lesión de Trevel Hines, se ha reforzado ya muy rápido. No creo que vaya a estar en ese meollo, porque es cierto que tiene más calidad de plantilla. Así que yo creo que ahora mismo, y creo que Dreamland Gran Canaria, pese a las sensaciones, tampoco se va a colar, y yo creo que los 3 que están ahora mismo van a ser los 3 que se van a jugar todo en la segunda vuelta. Los 3 han cambiado de entrenador. No creo precisamente que hayan sido grandes culpables de lo que haya sucedido. En el caso, yo creo, de San Pablo Burgos, quizás fuera el más necesario, aunque creo que Savignani es un grandísimo entrenador. Creo que ya te lo he comentado alguna vez, que que tiene es un técnico con muchísimo futuro. Pero en el caso de Comiera en Granada, es un equipo, realmente una plantilla formada para jugar en primera FED, no tanto para Liga Andesa, y los cambios se los ha ido haciendo a medida que ha ido avanzando la temporada. Si se han ido quedando sin inscripciones, de hecho creo que solo les queda un fichaje posible en lo que queda de temporada. Y si nos centramos en Morabanca Andorra, es cierto que la racha de derrotas ya era importante, era creo que son 7 u 8 partidos en los que no conocían la victoria. Pero es que es cierto que las 4 victorias que llevaban hasta el momento eran un poco irreales. Yo, las sensaciones que me dejó desde la primera jornada, que juegan en Murcia y pierden de 30 puntos, era que la plantilla estaba muy justa para jugar en Liga Andesa. Y me parecía que esas 4 victorias estaban un poco fuera de la realidad, porque lo de Castañeda, Alex, es un palo muy duro, porque refuerzas un jugador que te está sumando desde el primer día, juega 2 días para lesionarse prácticamente por lo que queda de temporada. Es un palo muy muy duro para Morabanca Andorra. Sí, porque además sí que le está dando, como dice, el resultado, que había hecho un par de partidos muy buenos. El último que se lesiona ante el Real Madrid, que anota 20 puntos casi sin esfuerzo.
Pero es que realmente es una plantilla un poco descompensada, ¿no? Donde tenemos mucho talento, incluido cuando estuvo Castañeda en las posiciones exteriores, pero que, por ejemplo, ficharon Bes para ante la salida de Jerry Sardin, que no va a llenar nunca ese lugar que dejó el máximo autor de la pasada temporada en la Liga Endesa. Por lo tanto, yo creo que Morabanca Andorra se ha fijado unas expectativas que eran un tanto irreales, insisto, y que esas 4 victorias son bastante más de lo que quizás la plantilla podía darle. Chema, que ya te hemos recuperado. No sé qué te quedaba por comentar del sorteo de Copa, y como Alex te pregunto un poquito por tu visión de la zona baja de la clasificación. ¿Quién metes en ese lío después del cambio, ¿no?, de Joan Plaza por Zantaba, que en Andorra? No, del sorteo de Copa prácticamente lo que ya había dicho. De la zona baja, pues es que yo creo que los candidatos son un poco los que son y los que estabais comentando. Bueno, creo que Covirán Granada pues lo tiene muy difícil, porque, como decía Alex, pues un equipo conformado prácticamente para Primera Fe, que luego pues se fue reconstruyendo y que sufrió 2 reveses importantes de 2 jugadores llamados a mi juicio a tener un papel importante. Uno era Baltonen y otro, porque ellos confiaban mucho en la evolución de Jovan Klajic, y los pierdes, y luego pues vas un poco a contracorriente, pues intentando sumar incorporaciones. Bueno, yo creo que es uno de los equipos pues más marcados para jugar la próxima temporada en Primera Fe. Yo creo que lo tienen francamente complicado, la verdad. Y luego, pues la gran duda es ver para mí, bueno, vamos a ver también cómo evoluciona la temporada de Casa de Monzaragoza, pero la gran duda, a mi juicio, es ver pues los otros 2 en discordia, que para mí son Morabanca Andorra y San Pablo Burgos, ¿no? Sí. Creo que bueno, pues San Pablo Burgos, el problema con la llegada de Porfi Fisac es que pues han tenido, si yo no recuerdo mal, hasta 3 partidos para consecutivos, poderlos llevarse, ¿no? Con una última posesión, para tener con opciones, pero es lo que pasa cuando estás en esas dinámicas, que es muy difícil pues quitarte la mochila de derrotas consecutivas y romper, ¿no? Y cada derrota pues es una piedra más que cae en esa mochila. Y luego, por contra, pues bueno, pues un Morabanca Andorra que ya pues necesitaba ese cambio, ese chip, ¿no? Vamos a ver si a nivel defensivo, con la llegada de Fantabac, el equipo mejora, pero bueno, pues para mí hay jugadores que no han dado el nivel que se esperaba o que el club esperaba de ellos. El gran problema es que el mercado, estando como está, pues ya estáis viendo que apenas se pueden hacer incorporaciones, porque es difícil sacar a jugadores de casi ningún sitio. O sea que yo diría que, salvo que algún equipo tipo Casa de Monzaragoza se acabe sumando a este grupo, estos 3 equipos a día de hoy son para mí los 3 grandes candidatos al descenso. Pues así acaba la primera vuelta de la Liga Endesa, con el tradicional sorteo de Copa, todo listo ya para, a partir del 19 de febrero, disfrutar del Rocha Arena y del fin de semana posiblemente más bonito del año en el mundo del baloncesto, y la pelea por el descenso, con ese cambio de entrenador en Morabanca Andorra. Sale Joan Plaza y entra Zantavac, al que desde aquí le deseamos, por supuesto, toda la suerte del mundo. Estaremos pendientes. Fuerte abrazo, Alex, gracias. Un abrazo, chao. Fuerte abrazo, Chema, gracias. A vosotros, un abrazo a los 2. Alex Madrid desde Dazón y Chema de Lucas desde Movistar. Nos ha quedado chulo este rato de tertulia, este ratito de opinión, antes de hablar de muchas más cosas, porque tenemos al Estu, campeón de España, después de un gran fin de semana en Palencia, y también, por supuesto, la retirada de la camiseta de un fenómeno como Derrick Rose. Bueno, teníamos muchísimas ganas en este Nos Gusta el Básquet de
felicitar a un entrenador campeón con Movistar Estudiantes, como es Toni Ten, que este fin de semana en Palencia se proclamaba campeón de la Copa España en una final tremenda, espectacular, ajustada, cerrada ante el conjunto palentino, que se decidía gracias a Lotana Gbogbo, al MVP de la final y a Jason Granger, que era el que levantaba el título. Y Toni Ten es el entrenador del conjunto colegial, al que ya felicito. Felicidades, Toni, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Contento, estoy tranquilo, estoy contento y bueno, disfrutamos un poquito ayer, disfrutaremos un poquito hoy y a partir de mañana, bueno, pues a seguir, pero bueno, contento, la verdad es que contento. Con la prudencia de la situación, Toni, del calendario, es una foto, ¿no?, para el recuerdo, la foto de un título que ya queda ahí para siempre, Toni. Sí, a ver, una alegría, ¿no? También la vida va de esto, de darte alegrías. Evidentemente, bueno, pues es una copa. Bueno, hay otro título mayor que es al que queremos llegar dentro de unos meses, pero bueno, te va reforzando el camino, ¿no? Y te va dando, pues eso, te va dando alegrías. No hay demasiadas, en el deporte de equipo no hay demasiadas oportunidades para conseguir cosas, para ganar, ¿no? Para levantar títulos. Y oye, pues nos viene muy bien, ¿qué te voy a decir? Nos viene muy bien, claro, nos viene muy bien a nivel grupal, nos viene muy bien a nivel de hacer feliz a mucha gente, ¿no? De compartir cosas bonitas con tus personas cercanas, de compartir cosas bonitas con la afición, que bueno, pues que no puede celebrar títulos todos los días y bueno, pues disfrutándolo, como tú dices, con prudencia, pero joder, disfrutándolo porque son cosas bonitas que te pasan y te emocionan y gusta ganar siempre. Toni, con la mirada puesta ya en lo siguiente, no sé si este es el clic, ¿no?, que se buscaba un poquito, sí, de convencimiento, ¿no?, de que el equipo puede ganar fuera de casa en circunstancias difíciles, en un partido cerrado y complicado. Sí, yo creo que nos debe de dar, o debemos de transformar este mensaje y este aprendizaje de este fin de semana, lo debemos de llevar a esto, ¿no? A lo que tú comentabas, a más ambición, a más regularidad, bueno, pues sobre todo yo también ayer comentaba que la Copa nos ha dado identidad, porque ya no es tan solo que la hemos ganado, sino cómo la hemos ganado, ¿no? Hemos hecho 2 partidos defensivamente muy buenos, dejando a los rivales en 70 y en 69 puntos. Hemos compartido el balón, hemos sido muy agresivos detrás para poder transformar eso en puntos. Hemos jugado diferentes partidos con diferentes rotaciones en donde un jugador ha estado mejor un día y, bueno, pues a lo mejor no tan bien al día siguiente y otro compañero ha salido y lo ha hecho mejor que el día anterior. No nos ha importado fallar un tiro porque hemos tenido la seguridad de tirar el siguiente. Bueno, pues muchas cosas que buscábamos, que hemos tenido evidentemente durante esta parte de la temporada, pero no hemos sido constantes en ellas, ¿no? Entonces estos 2 días sí que han salido muy bien y yo creo que eso es lo que, aparte del título, aparte de la alegría, aparte de celebrar, ¿no? Pero yo creo que lo que nos da es identidad. Si veis que tengo mala voz es porque estoy resfriado. Ayer fui prudente, no me excedí mucho. Algunos sí se fueron, que es lo que debían hacer. Hacen bien, sí señor. Hacen bien. Lo mío es de un resfriado, lo prometo. Te quiero preguntar, Toni, ¿cómo es trabajar en ese día a día con un club que tiene la exigencia, que tiene la presión de que el objetivo lo tiene que conseguir, que se ha escapado en estos años, pero que la necesidad por historia y por situación es la de subir? ¿Cómo es trabajar con la plantilla día a día con esa exigencia de ese objetivo, de ese reto? Bueno, a ver, tú te intentas, tanto nosotros como cuerpo técnico, como equipo, como también a nivel de club, siempre el club ha sido muy cercano y ha intentado y está intentando y consiguiendo pues normalizar situaciones. Evidentemente, tú cuando vienes a Estudiantes o cuando vienes a otros equipos en donde hay, bueno, pues un objetivo muy claro y muy concreto, más allá de hacer una buena temporada. No, este no es el objetivo de Estudiantes como no es el de otros, ¿no? Pero te intentas aislar de eso, no puedes estar continuamente pensando o continuamente con esa mochila encima, ¿no? Entonces ya digo que el club ayuda mucho en eso.
bueno, y trabajas con la máxima exigencia posible, con el máximo profesionalidad posible, pero pues sabiendo que los resultados evidentemente van a marcar tu camino, pero centrándote en el día a día y centrándote, bueno, pues en hacer las cosas lo mejor que sabemos, en ser lo más profesionales posibles, lo más honestos, en implicar a todos en el proyecto, en estar todos juntos y en que las cosas vayan saliendo, ¿no? La verdad es que es un ambiente de trabajo muy sano y muy bueno. No, en ese sentido creo que y ojalá alcancemos más éxitos, pero una de las claves va a ser esa, ¿no? La normalidad que le damos al día a día y ese ambiente de trabajo bueno que tenemos. Desde la exigencia y la perspectiva que te da a los años en la categoría, Toni, el conocimiento, cuando ves que después de 16 partidos en Leima Coruña solo ha perdido 1, que hay 3 triunfos con ellos, no sé si puede cambiar tanto la película en los 15 partidos que quedan de la temporada, Toni, ¿o no? Va a ser difícil que cambie. Yo los veo muy fuertes, la verdad. Vamos a estar ahí, vamos a aprovechar absolutamente todas nuestras oportunidades, vamos a ponérselo difícil, vamos a meterles presión. Vamos a, bueno, pues eso, vamos a seguir jugando bien al baloncesto, vamos a repetir sensaciones que se han producido este fin de semana durante lo que queda de liga, vamos a apretar, vamos a querer ser mejores cada día, eso nos llevará a ganar partidos y esa será la consecuencia de que se lo pongamos difícil a Coruña y luchemos hasta el final, ese es nuestro objetivo, pero realmente están fortísimos y nos sacan 3 partidos, o sea, hay que ser realistas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a estar preparados para lo que venga. Insisto, si nosotros queremos luchar hasta el final, como no puede ser de otra manera, y pelear por ganar esa liga, si al final no sucede porque, aun haciendo las cosas muy bien nosotros, de que al final Coruña es capaz de hacerlas mejor que nosotros, o de no restarnos ese margen, ¿no? No podemos cogerlos con ese margen, pues preparados para la segunda oportunidad, que será jugar unos playoffs y será jugar otra cosa. Pero bueno, sí que es cierto que nuestro objetivo, más que hablar de largo plazo, es hablar de corto plazo y hablar de bueno, pues eso, de lo que venimos hablando hasta ahora tú y yo, de repetir sensaciones, de volver a jugar como jugamos ayer y antes de ayer y de ser capaces de llevar eso hasta el final de liga y veremos qué pasa con la clasificación. Toni, te pregunto, ¿crees que todos estos años sirven para que el club tome conciencia realmente de la categoría, de dónde está, que la afición también sepa un poco lo complicada que es la primera federación por el nivel de equipos que hay, por lo que ha subido todo por los ascensos? No sé si piensas que eso es también en cierto punto a favor, ¿no? Cuando llegue la hora de competir de verdad por el ascenso. Sí, yo creo que todos todos tenemos muy claro qué es esto, ¿no? Y todos tenemos muy claro que, bueno, que esto es muy complicado. Ganar es complicado en sí, siempre, en la categoría en la que estés, ¿no? Y los rivales son similares a ti, algunos por exceso, otros unos por arriba, otros por abajo, pero bueno, hay bastante rival similar, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos de la dificultad. Y como todos sabemos de la dificultad, también, bueno, pues hay que darle importancia a las cosas bonitas que te van pasando, ¿no? A las cosas que vas consiguiendo. Y por eso yo creo que ayer también, bueno, pues la afición que pudo venir a Palencia después del partido, bajamos casi todos, nos reunimos en la pista, bueno, pues emociones, nos abrazamos. Yo creo que como sabemos de la dificultad, pues le dimos, yo creo que la importancia que merece esto, ¿no? Que es, joder, pues bueno, pues claro, van saliendo bien las cosas y bueno, y así debemos de seguir hasta el final, juntos y celebrando cosas y jugando bien al baloncesto y bueno, pues aprovechemos este subidón para ser aún mejores de aquí a final de temporada. Te hago la última, Toni. ¿Cuántas veces te has imaginado lo que sería el ascenso con la marca Estudiantes? Bueno, hay una visión ahí, ¿no? Cuando tú te pones un objetivo, tienes una visión, sí, y esa visión es una visión que tiene que ser muy potente, ¿no? Para que te lleve todos los días a ser tu mejor versión y a llegar a esa visión, ¿no? Sí, me lo he imaginado, evidentemente. Pero bueno, también me he imaginado que jugamos en Guipúzcoa el domingo y que están muy bien y que como no estemos bien nos van a dar pa'l pelo, ¿no? Entonces, bueno, me tira mucho esa visión, pero creo que no me desenfoca de, bueno, pues de que mañana hay que preparar un partido complicado en San Sebastián el domingo.
Pues Toni, que felicidades, porque hay que celebrarlo absolutamente todo en la vida. Es muy complicado ganar títulos, ganar trofeos de la índole que sea, de la categoría que sea, y lo merece la gente de Estudiantes, que está sufriendo mucho en estos años y que se llevaba el fin de semana una alegría después del título de la Copa de España. Toni, gracias y suerte. A ti, muchísimas gracias, un abrazo grande. Toni Ten, entrenador de Movistar Estudiantes, un hombre que sabe lo que es perfectamente la primera federación del baloncesto español y bueno, pues que le dio al club colegial la tercera Copa España de su historia en esa final sufrida y peleada ante Palencia, en Palencia, y que bueno, pues que señala un poco el Ecuador de la temporada. Todavía mucha tela que cortar, aunque es verdad que Leima Coruña, líder sólido con solo una derrota después de 16 partidos, con 3 derrotas el Obradoiro de Santiago y con 4 Estudiantes, posiblemente los 3 equipos que se van a jugar en esta segunda vuelta las plazas de ascenso directo a Liga Endesa. Pues también tenemos que hacer, lógicamente, un guiñito a la NBA, como siempre con Jorge Quiroga. Jorge, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis? Porque hay que hablar de un jugador que sé que te gusta mucho, Jorge, y que, que estos últimos días recibía el cariño y el reconocimiento que se merece un MVP de la liga regular como es Derrick Rose con Chicago Bulls. Eso es, tú lo has dicho, merecidísimo homenaje a Derrick Rose. Se ha convertido en el 5º jugador en la historia de los Chicago Bulls que tiene su camiseta retirada, después de Jerry Sloan, Bob Love, Scottie Pippen y uno que dicen por ahí que era bueno, que se llama Michael Jordan. Y Derrick Rose entró en la historia de los Chicago Bulls porque después de Jordan ha sido el jugador que más alto ha llevado a los Bulls con esas finales de conferencia. Y yo creo que el talento, nos hemos perdido el talento de este jugador, hasta dónde podría haber llegado este jugador por culpa de las malditas lesiones. Siempre decimos eso de jugadores importantes que han visto cortada su trayectoria por una lesión, y este la tuvo, ¿no? Esa temporada maravillosa 2010-2011 en la que consiguió ser MVP, además entre 2 títulos de LeBron James, por lo cual evitó probablemente un three-peat de LeBron James. Y solo perdió ante los Miami Heat, precisamente de LeBron James, y además Chris Bosh y Dwayne Wade. Yo creo que aquellos Bulls hubieran podido volar mucho más alto, porque Derrick Rose era un jugador que lo aunaba todo. Era un base sensacional, anotador, penetrador, tirador, muy inteligente, muy listo. Era una auténtica estrella, fue número 1 del draft, fue rookie del año y consiguió ser el MVP más joven entonces de la NBA, ¿no? Cuando ganó ese premio. Yo creo que es un jugador que merecía el reconocimiento de ver su 1 colgado del techo del United Center. Lo que creo que alguien se ha pasado bastante es, alguien no, Draymond Green, ¿no? Diciendo una frase que me parece que es una salida de tono absoluta, ¿no? Que Derrick Rose hizo más por Chicago que Michael Jordan. Eso me parece a mí que en un tipo que ha ganado 6 anillos, sí. Tendrían que prohibirle. Claro, no, que la riga. Competir en una cancha de baloncesto. Competir sí, pero que hable, que es gracioso. Pero bueno, hasta ese punto evidentemente no ha llegado Derrick Rose, y no ha llegado yo creo que nadie en la liga a superar a Jordan, pero el reconocimiento a este jugador que ya digo, la lesión de rodilla que tuvo, y luego los problemas. Esa misma temporada, la siguiente, la MVP, ya tuvo algunos problemas físicos, y luego se rompió la rodilla, y luego ya hubo traspasos, no consiguió cuajar en ningún equipo, acabó su carrera deportiva en Memphis, y yo creo que nos hemos perdido un grandísimo, un jugador legendario. Hubiese sido mucho más legendario de lo que es Derrick Rose, sobre todo en Chicago, a nivel mundial. Ganó 2 oros, por cierto, con Estados Unidos, uno de ellos en España, en mundial. Y bueno, pues súper reconocido ese homenaje a Derrick Rose, y muy emotivo, porque se le vio llorando, se le vio con muchas lágrimas, con la familia viendo la camiseta subir arriba. Son momentos emotivos para un jugador como él. Jorge, es de los jugadores más castigados por las lesiones, por la progresión. ¿Qué techo le veías tú si no hubiera tenido tanto problema físico, Jorge? A ver, más castigados, ha habido jugadores que se han roto la rodilla 2 o 3 veces, ¿no? Entonces, no sé, hablo de memoria con algunos jugadores como Ron Harper o como el propio Raúl López, o jugadores que han tenido muchos problemas físicos, y eso es ser muy castigado. Yo creo que en el caso de Derrick Rose es el caso
idóneo para decir que una lesión es absolutamente inoportuna, siempre lo es, pero en este caso le corta absolutamente la trayectoria que tenía, porque además se pierde todo el final de temporada y el principio de la siguiente casi entera también, entonces se queda en blanco. Cuando él vuelve ya no es el mismo jugador. Sí que es el caso de un jugador que no se recupera como debe. Hay jugadores que se recuperan, que consiguen recuperarse del todo y vuelven a tener... dicen los médicos, generalmente cuando operan de rodilla o cuando operan de talón de Aquiles, de tendón de Aquiles, que el jugador nunca va a volver al 100%. Es casi imposible. Hay jugadores que se acercan mucho, pero Derrick Rose se alejó precisamente de ese 100%. El techo hubiese sido probablemente el que él hubiera querido. El techo era el cielo, el techo era lo máximo. Hubiera podido ganar más MVPs. Yo creo que una carrera no se tiene que marcar solo por los MVPs. Creo que hubiera podido conseguir el anillo con Chicago, porque entonces creo que el proyecto de Chicago era muy sólido en torno a él, además giraba absolutamente en torno a él, y por eso el proyecto saltó por los aires en cuanto ya no estaba él. Hubiera conseguido muchísimo, hubiera podido ser indudablemente uno de los mejores jugadores de los últimos 20-25 años en la NBA. De hecho lo es, por talento lo es. Lo que pasa es que, bueno, si claro, vamos a los números, claro, si vamos a los números, nos quedamos eso con un MVP, que a mí me parece que ya tener un MVP es algo increíble, ¿no? Sobre todo en una época en la que había un dictador que se llamaba LeBron James y los ganaba a todos, pero creo que ese MVP demuestra que metió la cabeza entre los mejores de los últimos, bueno, de este siglo, ¿no? Del siglo en el que estamos hablando ahora mismo. Es uno de los mejores, de los más destacados, y hubiera llegado muchísimo más lejos. Pero sí que creo que en su caso, no castigado por número de lesiones, pero sí que le hizo más daño la lesión a él que a otros jugadores, una lesión de ese tipo, ¿no? Jorge, por cerrar, te pregunto, ¿qué credibilidad se le dan a los rumores que hay sobre Santi Aldama, ¿no? Él sí que es verdad que está respondiendo con buenos partidos en la cancha, en Memphis, pero bueno, se desliza que hay franquicias potentes que les gustaría contar con Santi Aldama, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo les daría cierta credibilidad al interés de equipos por Santi Aldama. Otra cosa es hablar de traspaso. Yo creo que todavía no se puede hablar de rumores de traspaso, ¿no? Porque Memphis, desde luego, no ha deslizado, igual que lo hizo con Ja Morant, no ha deslizado ningún interés en deshacerse de Santi Aldama, ¿no? Un jugador que hay que recordar renovó 3 años, 3 años por $52 millones. Es decir, es un jugador que en su mochila van también $52 millones. Es decir, no solamente va que es muy 17 bueno. por temporada, que claro, es mucho, mucho dinero. Entonces, a la hora de hablar de un traspaso, es un jugador que ya cuesta mover, ya tiene mucho peso, ¿no? El peso lo marcamos con la cantidad de dinero que gana. Pues Aldama ya pesa bastante, ¿no? Ya tiene un cierto peso y es difícil moverlo. Pero yo me imagino que Memphis, si hay alguna idea de empezar a traspasar jugadores, que es lo único que se me ocurre, que haya trascendido la idea de Memphis de empezar a hacer una ligera limpieza, ¿no? Y entonces haya equipos que vayan a preguntar por algunos jugadores, ¿no? Jaren Jackson, evidentemente Santi Aldama está entre jugadores por los que se puede preguntar. Y sea la idea de Memphis de bueno, pues hasta aquí hemos llegado, hemos alcanzado el techo que fue el año pasado, ya no vamos a conseguir mucho más, y estamos incluso con dificultades para meternos en playoff este año, tal. Bueno, pues empezar a limpiar, ¿no? Y quedarse con algunos activos, pero limpiar otros. Y sobre todo limpiar jugadores con mucho dinero para poder vaciar el límite salarial. Bueno, pues en ese caso sí que me creería que haya equipos que hayan escuchado esa idea de Memphis de hacer una cierta limpieza y empiezan a preguntar por algunos jugadores, y entre ellos Aldama. Sí me creo que haya podido ocurrir, que haya gente que haya preguntado por Aldama, y tampoco me extraña que haya equipos que pregunten por él, porque es un jugador que, bueno, aunque gana dinero, sí que no es un jugador de 30 millones por temporada ni nada, y es un jugador que está respondiendo, que está haciendo grandes números. Yo creo que está haciendo una gran temporada, y por eso merece que nos creamos que haya equipos interesados en Santi. La cosa se va a calentar seguro en las próximas semanas, antes del parón del All-Star, que es cuando llega la ebullición del mercado de traspasos. Jorge, gracias, como siempre. Un placer, Carlos. Nosotros que vamos cerrando, venga.
Pues así terminaste. Nos gusta el básquet en esta semana en la que hemos viajado para charlar con Toni Ten, con Nemanja Nedovic. Hemos dado la primera pincelada de lo que será esa Copa del Rey del próximo mes de febrero y sobre todo escuchado a los muchos protagonistas que nos sigue dejando la semana. Ya pueden escucharnos cuando quieran y como quieran a través de las principales plataformas de podcast y nosotros volvemos porque la semana que viene hay más, ya saben, disfruten de la radio, disfruten de la vida y nosotros nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!